iniciar la escuela dominical, el discipulado bíblico. Nos toca ver la lección de la seguridad eterna de la salvación. Vamos a orar para que iniciemos. Oremos. Bendito Señor, rogamos, Señor, que tú nos ayudes en esta lección que vamos a aprender de tu palabra. Pedimos que nos ayudes a concentrarnos, dejar toda distracción, todo pensamiento que no tenga nada que ver con lo que venimos a hacer aquí. Ayúdanos a enfocarnos, Señor, ayúdanos a estar atentos a tu palabra, porque sabemos que ahí está la sabiduría que necesitamos para nuestro diario vivir. Bendice esta clase, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ver esta lección, la segunda lección de 16 lecciones que podemos compartir con una persona que recientemente ha recibido a Cristo. Recuerden que el propósito de estas lecciones que estamos viendo no solamente es para que aprendamos nosotros del contenido, del mensaje que tiene estas lecciones, sino que las aprendamos, aparte de aprovechar el beneficio para nosotros, también que la aprendamos para poderla comunicar, enseñar a otras personas. De hecho, así debe ser la vida del cristiano: aprender de la palabra de Dios y transmitir a otras personas. No quedarnos nosotros con la palabra de Dios ahí guardadita, sino poderla compartir con otras personas. Y esto que estamos viendo se trata de compartir con personas que recientemente han recibido a Cristo estos primeros pasos de la vida cristiana. Y son temas muy fundamentales, importantes, que van a decidir el futuro de la persona recién convertida. Y son temas que es muy importante que los tengan bien en claro y no tengan ninguna confusión, porque de eso depende mucho la vida cristiana. De eso depende mucho la fidelidad a Dios, el permanecer fieles a una iglesia, asistiendo, sirviendo. Depende mucho de estos primeros pasos, de estos temas primarios en una persona que recientemente ha recibido a Cristo. Entonces vamos a ver este tema de la seguridad eterna de la salvación, un tema que tal vez en muchas iglesias de denominación cristiana no queda muy claro y hay cierta confusión que debemos de aclarar aquí. Vamos a entrar entonces en materia. Lección número 2, la seguridad eterna de la salvación. Ahora que soy salvo, ¿existe algún peligro de perder mi salvación? Cuando una persona ha recibido a Cristo, esa es una de las grandes incógnitas, dudas. Ahora que soy salvo, ¿puedo perder mi salvación? ¿Qué tal si vuelvo a pecar? ¿Qué va a pasar? Entonces es una grande duda que, en mi caso personal, cuando a mí me hablaron de Cristo por primera vez, es una duda que no se me aclaró. Y eso me llevó a decir: es imposible, esto no es para mí y no quiero saber nada nunca más acerca de Dios. Y en ese momento yo me fui a vivir a la ciudad de Tijuana con el firme propósito de no querer nada con las cosas de Dios. ¿Sí? Porque yo fui incapaz de retener esa salvación, porque me dijeron: cuando peques vas a perder tu salvación. Yo salí de esa iglesia
con el firme propósito de lograr ese objetivo. Y obviamente al siguiente día, al amanecer, inmediatamente perdí mi salvación, porque pequé. No le voy a decir todo lo que pasé ese día. Yo creo que fue a propósito que Dios me hizo pasar por circunstancias difíciles para hacerme ver que no depende de mí el retener una salvación tan grande como dice la Biblia, sino eso depende del Señor, de los méritos de Dios, del Señor Jesucristo. Y Él hizo todos los méritos en la cruz del Calvario para poder consumar una salvación que fuera eterna, que fuera permanente, que no fuera temporal. Entonces no depende de nosotros el retener esto, sino depende de lo que Dios ya hizo. Si creemos que la salvación se pierde, entonces estamos creyendo en una salvación por obras, donde entra mi obra, ¿sí?, para poder retener esa salvación que Cristo me ha dado. Entonces, hay que aclarar esa grande pregunta que toda persona recién convertida va a tener, pero hay que hacerlo bíblicamente, con fundamento. Una vez que un cristiano ha definido la cuestión respecto a su salvación, como la Biblia lo indica, que es por gracia a través de la fe en el Señor Jesucristo, es importante que entienda la forma en la que esa decisión ha afectado positivamente su vida entera. En la lección anterior aprendimos que solamente hay dos familias sobre la tierra: la familia carnal o humana y la familia espiritual, la familia de Dios. Aprendimos que nacimos siendo parte de la familia carnal, de la familia humana, por el simple hecho de haber nacido físicamente, y que nacimos a la familia de Dios por la sabia decisión de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo recordamos en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dice que somos engendrados en la familia de Dios al recibir a Cristo. En este versículo 13 nos dice claramente que no tiene nada que ver voluntad de sangre, ni de carne, ni de voluntad de varón. O sea, el ser humano no tiene nada que ver en la cuestión de haber logrado la salvación, porque eso fue un logro, un mérito del Señor Jesucristo, y nos la da a nosotros gratuitamente. De tal manera que no tenemos que hacer nada para obtener la salvación, simplemente recibirla, aceptarla, porque Él ya hizo todo. ¿Sí? Y aquí lo dice muy claramente, especialmente en el versículo 13 que ahorita acabamos de leer. En esta lección número 2 estudiaremos la posición del nuevo creyente dentro de la familia de Dios. Y note ahí estas palabras claves. La posición del nuevo creyente dentro de la familia de Dios. Y con base en lo que dice la Biblia, aprenderemos que el cristiano tiene seguridad de salvación. Punto número 1. Respecto a la seguridad de la salvación, veamos el testimonio del Señor Jesucristo. ¿Sí? Respecto a esto de la seguridad de salvación, veamos lo que el Señor Jesucristo dijo con sus propias palabras. Punto A. Jesús mismo declaró: al que a mí viene, no le echo fuera.
Sí, Juan 6:37, alguien que me lo lea completamente. Juan 6:37. Véalo por favor ahí y alguien que lo lea. Levánteme la mano para poderlo ver. Hermana Oli. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que en mí viene no le echo fuera. Y al que en mí viene, no le echo fuera. Dios, dice aquí, Dios no te echará de su familia bajo ninguna circunstancia. Dios, el Señor Jesucristo, dice de sus propias palabras que Él no echará a nadie fuera de su familia. El que a mí viene, no le echo fuera, bajo ninguna circunstancia. Esa es una declaración muy clara y muy importante que el Señor Jesucristo hizo para hacernos sentir seguros de lo que tenemos. ¿Sí? Hacernos sentir seguros de lo que tenemos. ¿Cuál es la posición que un hijo tiene dentro de una familia? ¿Sí? Es una comparación con la posición que nosotros tenemos como hijos de Dios dentro de la familia de Dios. Es una posición segura, una posición en la que el hijo nunca va a perder su condición de hijo. El padre nunca va a perder su condición de padre de ese hijo. ¿Sí? A menos que suceda la muerte, ¿no? Es lo único. Vamos a ver el punto B. Alguien que me lea Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Hermana, que levantó la mano. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Muy bien, gracias. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesucristo. Sí, si usted tiene una Biblia y ahí las palabras están en rojo, eso quiere decir que está hablando de su propia boca el Señor Jesucristo. Y esta declaración nos hace ver que la salvación es segura, es eterna, porque no depende de nosotros el retenerla, depende del Señor Jesucristo. ¿Sí? Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ni Satanás mismo nos puede arrebatar de las manos de Dios. Ni Satanás, escucha bien esto, ni Satanás puede hacer que tú pierdas la salvación. Mucha gente, esa es una de las grandes mentiras del diablo, de la gran artimaña de Satanás para tener esclavizada a mucha gente. Mucha gente le vende su alma al diablo, ¿sí o no? Hacen ciertos ritos para hacerse famosos, los artistas, los cantantes, los deportistas, hacen ciertos rituales, en fin. Yo le vendí mi alma al diablo y por eso soy millonario. Yo le vendí mi alma al diablo y por eso soy famoso, por eso soy exitoso en los negocios, en lo que sea. Y estas personas creen que porque ya les vendieron su alma al diablo, ya están condenadas, que ya no hay salvación para ellos. Cuando es una vil mentira. Aunque le haya vendido su alma al diablo, la persona, el día que ella decida recibir a Cristo en su corazón, es salva. ¿Sí? Satanás no tiene ese poder para hacer condenar a una persona al infierno. Él no tiene ese poder. Ni tampoco tiene el poder de que una persona que ya es salva, quitarle esa condición de salvación y llevársela al infierno.
porque eso sería pues que el Señor Jesucristo falle en su promesa que Él está dando aquí. Nadie las arrebatará de mi mano. Y si alguien cree que siendo salvo ahora ya no es salvo y que va rumbo al infierno, entonces el Señor Jesucristo falló. Y el Señor Jesucristo, si falló, entonces no es Dios. Es una persona como cualquier otra. Y a esa conclusión, Satanás quiere que todas las personas lleguen, que Jesucristo no es Dios, que Él es el Dios, que un día Él espera y tiene la esperanza de que todo el mundo le va a adorar y que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Y sabemos que eso va a suceder, ese intento lo va a hacer en el tiempo de la tribulación, la gran tribulación, pero obviamente será rechazado por el pueblo de Dios, por el pueblo de Israel, en Jerusalén, en el templo de los judíos, una vez que lo hayan reconstruido. Aquí Jesús dice claramente que nadie puede hacer que pierda su salvación, porque Dios, aquí está redactado de tal manera que nosotros le estamos hablando a la persona recién convertida, pues le estamos diciendo a la persona, aquí Jesús dice claramente que nadie puede hacer que pierdas tu salvación, porque Dios tu Padre es mayor que todos, por lo tanto nadie es capaz de arrebatarte de su mano. Nadie es capaz de arrebatarte de su mano. Punto número 2. Dios no me echará de su familia y ninguno tiene el poder para arrebatarme de su mano. Eso está claro. El Señor Jesucristo lo dijo muy pero muy claramente de su propia boca. Pero, ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? Como creyente, como una persona recién convertida. Ya vimos que de parte de Dios no hay posibilidad de que se pierda la salvación, porque depende de Él, de que no suceda eso. Como Él es Dios, Él tiene todo poder, nadie puede arrebatar ninguna oveja de sus manos. Pero ¿qué hay de nosotros? Punto A. La salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe en Cristo, no por buenas obras, como es un regalo de Dios, como bien sabemos que dice Efesios 2, 8, 9. Alguien que lo lea, por favor, para todos. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia, alguien que lo lea. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sabemos que la salvación no es por obras, es por gracia, es por fe en el Señor Jesucristo, y como no es por obras, no hay manera de poderla ganar. Simplemente es un regalo, y un regalo simplemente lo recibimos así, gratuitamente, y ese regalo tú lo vas a tener ahí por siempre. Sería bastante desagradecimiento de nuestra parte si, habiendo recibido un regalo, luego lo desechamos, o lo perdemos, no lo cuidamos. Es algo muy preciado. Entonces, partimos de lo que dice la palabra de Dios, es un regalo, no es algo que hemos ganado. Porque si lo hemos ganado por nuestros propios méritos, lo podemos perder. Pero es un regalo. Vamos a seguir adelante. Ningún cristiano puede perder su salvación por su propia causa, porque ningún cristiano la ha obtenido por sus propios méritos. ¿Sí? No me digas tú
que has obtenido tu salvación por tus propios méritos, porque entonces Efesios 2, 8, 9 no vale para ti. ¿Sí? Habría que borrar de la Biblia Efesios 2, 8, 9. Y mucha gente, hoy sabemos que mucha gente hoy en día está en ese proceso, en ese objetivo de lograr un día ganar, obtener esa salvación. ¿Y qué hacen? Pues mucha serie de obras, mucha serie de acciones que según ellos les van a llevar un día a ganar la salvación. En primer lugar, nunca la van a obtener, porque así no se obtiene. Es muy clara la palabra de Dios. Creen que la obtuvieron a lo mejor. La persona se puede engañar a sí misma pensando que ha obtenido la salvación en un momento dado de su vida y por eso piensa que después ya la perdió. Pero ¿qué pasó realmente con la persona? Nunca la obtuvo. ¿Sí? Realmente nunca la ha tenido. Porque por obras nadie puede obtener la salvación. Por propios méritos nadie puede obtener la salvación. Solamente por fe. Aceptar el regalo que Dios nos da de la salvación. Punto B. Lea Gálatas 3:10 y Santiago 2:10. Alguien que lea Gálatas 2:10 y Santiago, alguien más, Santiago 2:10. Gálatas 3:10. ¿Quién lo tiene? Sí, hermana. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Muy clara la palabra de Dios, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues Cristo está maldito aquel que permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Sí, esa es la gran maldición en la que hoy en día está el pueblo de Israel, el pueblo judío. Sus rabinos, hasta en la actualidad, les siguen enseñando a ellos mandamientos de hombres, reglas que le han añadido a la ley de Moisés a través de siglos. Cada vez más y más y más salen nuevas reglas, nuevos mandamientos. Señor Jesucristo se los echó en cara muy claramente. Hasta la fecha siguen en ese objetivo de lograr salvación, guardando las obras de la ley, que ni siquiera ya son mandamientos de la ley de Moisés. Ya son otra serie de mandamientos que ellos mismos han inventado, han creado. Peor tantito, ¿no? Alguien podría pensar, pues si digo, hago lo que dice Moisés, pues es palabra de Dios y tal vez te puedo ganar la salvación. Pero aún te alejas mucho más, ahora siguiendo mandamientos de hombres y no de Moisés. ¿Sí? De todas maneras, todo aquel que está dependiendo de las obras de la ley para ganar su salvación, está bajo maldición, o sea, está bajo condenación, irremediablemente. Entonces, Satanás, ese es el engaño. Hacerle creer a la persona que en un momento dado de su vida ha obtenido esa salvación por sus propios méritos y luego que la ha perdido. ¿Con qué propósito hace eso Satanás? Con el propósito de que ya no lo sigan intentando, ya que se den por vencidos. Mira, no puedes. Ya lo intentaste una vez, la lograste la salvación, felicidades. Cuídate porque la primera que peques te vas para abajo otra vez. Ya están muchas personas en esa subir y bajar. ¿A qué conclusión llega mucha gente como yo llegué? No tiene caso. Sí. Me alejo. Y en mi caso sucedió que cuando yo llegué a Tijuana, con esa desilusión y todo eso, en el primer trabajo que solicité,
me pidieron llenar la solicitud, decía ahí religión. Ahí viene que le puse. Ninguna. No quiero saber nada. Y durante el trabajo ahí, compañeros, un testigo de Jehová de repente se me acercó, me hizo el intento, no. Luego que un mormón, y luego que, y así. Y un cristiano, no quiero saber nada. Porque yo no puedo con ese paquete de lograr una salvación y de tenerla todavía. Para mí es imposible. Yo pensaba, a lo mejor otras personas sí, pero en mi caso no. Y eso me llevó casi a convertirme en un ateo. Santiago 2.10, no lo hemos leído, ¿verdad? ¿Alguien que lo lea? Santiago 2.10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Sí, ese es el asunto. Puedes tú guardar todos los mandamientos que dice Moisés, pero si fallas en uno, ya no se pudo. Y eso prácticamente es imposible. ¿Para qué? ¿Con qué propósito Dios les dio al pueblo de Israel cuando habían salido de Egipto y que iban rumbo a la tierra prometida comandados por Moisés? ¿Con qué propósito Dios les dio la ley al pueblo de Israel? Se las dio con el propósito de hacerles ver que no le iban a poder cumplir perfectamente. Y entonces, al no cumplirla perfectamente, les iba a llevar a la conclusión de que eran pecadores y que necesitaban voltear hacia Dios para que a través de un sacrificio les fueran perdonados sus pecados. Y ese ejercicio lo fueron repitiendo por todo el desierto por años y años y años. Hasta que llegaron a la tierra prometida y construyeron el templo y siguieron con ese mismo ejercicio, con ese mismo proceso. Dios sabía que no la iban a poder cumplir. Y entonces les iba a hacer ver a ellos que eran pecadores. Y cuando una persona reconoce que es pecadora, entonces reconoce que está enferma y que necesita el doctor, necesita el remedio. Entonces cuando viene Cristo al corazón de la persona. Entonces, en ningún momento Dios les dio la ley para que ellos la cumplieran y a través de eso obtener la salvación, ¿no? Fue a propósito. Dios se la dio para que no la cumplieran. Y entonces ellos se sintieran pecadores y voltearan hacia Dios. Entonces, querer guardar las obras de la ley es una tarea imposible, porque Dios la dio con ese propósito de que no la pudieran cumplir. ¿Y quién va a poder más que Dios? Nadie. Y es una tarea imposible, porque Dios así lo hizo, así lo diseñó, para que nadie lo pudiera cumplir. Entonces, me da la impresión que mucha gente ya es una cuestión de orgullo, ya es una cuestión de ego, como diciendo, yo sí voy a poder. Y le voy a demostrar a Dios que sí puedo. Y a las demás gente también que sí puedo. Pues se van a morir ahí en el intento. ¿Sí? Y pueden despertar en el infierno. Aquí la Biblia dice que si nosotros pudiéramos hacer alguna buena obra para ganar o para retener nuestra salvación, la perderíamos inmediatamente, como fue el caso mío. Sí, no sé el caso de los demás, pero no pasaron muchas horas cuando ya la perdí. Y no la perdí durante la noche porque estaba dormido. ¿Sí? La perdí inmediatamente en cuanto desperté. Vi que mi carro estaba ponchado y se me hizo tarde porque había ido a unas conferencias que me habían invitado de esa iglesia y me levanté tarde, el carro ponchado. Pues ya se imaginará todas las palabras que dije como buen sinaloense. Muy mal hablados. Lea Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Si
Quien quiera puede leerlo, por favor. Anímense. 2:21. Sí, hermana, adelante. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué más claro no lo podemos leer en la Biblia? No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, si por la ley fuese la salvación, el ser declarados justos, entonces por demás murió Cristo. No tiene ningún caso el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Sí? En vano murió Cristo. ¿Sí? Entonces, hablar de este tema es una cuestión de hasta blasfemia contra el Señor Jesucristo. Porque estamos diciendo que su sacrificio en la cruz no fue suficiente para darnos una salvación eterna. Que yo tengo que hacer aparte más obras, aparte de la que Él hizo para poder retenerla. Entonces, no, esa teología realmente no existe en la Biblia. Cristo me da la salvación, pero ahora depende de mí el retenerla. Cuando el Señor Jesucristo dijo consumado es, no solamente estaba Él pensando, diciendo, la salvación ya está hecha. Y que de cada quien dependa el retenerla. No, sería un trabajo a medias. El plan de la redención es un trabajo completo, no a medias. Gálatas 2:21 ya lo leímos. Este versículo claramente dice que si nosotros pudiéramos ser justificados por la ley, entonces la muerte de Cristo fue en vano. Punto número 3, Dios no me echará. Eso lo tengo claro, fue el punto número 1 que vimos. Nadie puede hacer que yo pierda mi salvación. Y ni siquiera yo mismo puedo hacer nada para perder mi salvación. Pero, pues viene otra pregunta. ¿Existirá alguna otra persona o cosa que pueda provocarme la pérdida de mi salvación? Estamos aquí generando preguntas que posiblemente un recién convertido te pueda hacer cuando tú le estás discipulando. ¿Sí? La respuesta obviamente es no. No existe nada que pueda quitarte la salvación. El apóstol Pablo en Romanos 8, 38 y 39 afirma lo siguiente. Léamelo, por favor. Sí, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Esto lo tengo así desglosado. Por lo cual estoy seguro, ¿sí? Dice Pablo, mire que es el gran apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ¿sí? La salvación no la perderás cuando mueras, ni la vida, la salvación no la pierdes mientras estés vivo, ni ángeles, ni ningún ángel puede quitarte la salvación, incluyendo aquí en ángeles, ¿a quién? A Satanás, incluyendo también demonios, ni principados, bueno, aquí entra también, ni principados, el diablo no puede quitarte la salvación, ni potestades, los demonios tampoco pueden quitártela, ni lo presente, nada que esté sucediendo hoy puede quitártela, ni lo porvenir, nada de lo futuro te la puede hacer perder, ni lo alto, nada que esté por encima de ti te la puede quitar, ni lo profundo, nada que esté debajo de ti te la puede quitar, ni ninguna otra cosa creada te podrá separar del amor de Dios que es a través del Señor Jesucristo, el Señor nuestro. Entonces, como aquí Pablo, yo veo como si a alguien todavía le quedara duda, ¿sí? Enfatiza tremendamente todos estos puntos para decirnos
que no hay forma, no hay manera de que una vez verdaderamente, y voy a enfatizar esto, verdaderamente has sido salvo, nadie te lo puede dar. Ni tú mismo. Ya me enfadé de ser cristiano, ya decido ahora que me hago católico o me hago no sé quién. No, ni tú mismo puedes renunciar, puedes decir ya no soy hijo de Dios. Como el hijo rebelde, ¿no? En la familia, ya no soy tu papá, ya no soy tu hijo. Y el padre dice, pues ya no eres mi hijo. No. Aunque no quieran, seguirán siendo hijo y padre. No hay nada que les pueda quitar esa condición. ¿Sí? Y en lo espiritual, pues va más allá. Porque aún después de que muramos, seguiremos siendo hijos de Dios. ¿Sí? Y viviremos con Él eternamente. Entonces, no hay manera de pensar en lo contrario de lo que estamos viendo de la seguridad eterna. Rápidamente, el punto número 4, ¿por qué esto es así? Mucha gente me ha preguntado al estarles hablando de Cristo, discipulando, ¿pero por qué? O sea, no entiendo. Si peco, o sea, qué suave, ¿no? Ya soy salvo, ahora sí puedo hacer el pecado que quiera y puedo vivir como sea, porque no voy a perder la salvación, qué suave. O sea, ahora sí a darle vuelo a la hilacha, ¿no? Una persona que piensa así, posiblemente no es salvo, no es un hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. Para mí es una persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Si está tomando esto de la salvación como un permiso para pecar y desenfrenar su vida, es un inconverso. ¿Sí? No tiene la mente renovada de lo que es ser un hijo de Dios. Porque un verdadero hijo de Dios no está pensando cómo pecar, más bien está pensando cómo obedecer a Dios, cómo rendirse a Él. Y es una lucha constante, ¿sí? Y un proceso constante en la que estamos viendo cada día cómo podemos ser más fieles a Dios. No estamos buscando cómo pecar más, ¿sí? Ese pensamiento es de un inconverso. Usted analiza a la gente inconversa, cómo está pensando, utilizando su creatividad, su genio inventivo, su innovación para encontrar formas más novedosas de pecar. Un cristiano no tiene esa mentalidad. Por lo tanto, esa persona me indica que tiene que recibir a Cristo. Porque se hacen esta pregunta, ¿por qué esto es así? O sea, no entiendo cómo es que si sigo siendo un pecador, en cualquier momento puedo pecar, no pierdo la salvación. Punto A. Porque tu relación con Dios desde ahora es una relación de padre a hijo, debido a tu nacimiento espiritual. ¿Sí? Ya lo leímos ahí en Juan 1, 12 y 13. ¿Sí? Es una relación de padre a hijo. Y una relación padre a hijo no se puede quitar. Como decía ahorita, así el hijo reniegue de que tiene ese papá, así el padre reniega de que tiene ese hijo, y se nieguen el uno al otro, seguirán siendo hijo y padre, padre e hijo. Punto B. Cuando naciste, tus padres hicieron un registro de tu nombre y obtuvieron un acta de nacimiento físico, a la que también se le llama certificado de nacimiento. ¿Sí? Y cuando naciste de nuevo, también se hizo un registro, pero en el cielo. ¿Sí? 1 Juan 5, 11 al 13. 1 Juan 5, 11 al 13.
Levánteme la mano. ¿Quién quiera leerlo? Josué, adelante. 5 de Este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Enfatiza la palabra de Dios para que sepáis, para que estés seguro que tienes vida eterna, sino vida temporal. Y ustedes y yo sabemos lo que dice Apocalipsis 20:15. ¿Sí? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En el momento que recibimos a Cristo, comparando con el nacimiento físico, se hizo ese registro de nuestro nacimiento, de nuestro nuevo nacimiento, pero en el cielo, en el libro de la vida. Y todo aquel que no se haya inscrito en ese libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, ¿sí? Al infierno. Entonces, a una persona puede decir: es que yo recibí a Cristo, pero bueno, pues me dijeron que podía perder la salvación, pues la perdí, ya ni modo. Decepcioné las cosas de Dios y me alejé, o tal vez tú haces ese proceso, quién sabe. Pero cuando llega ya al cielo, ¿sí? Pues ahí se va a ver si está en el libro de la vida o no. Está inscrito en el libro de la vida o no. Y también va a depender de qué lado está en el juicio del gran trono blanco, en el día del juicio final. ¿Estás del lado de los jueces o estás del lado de los que van a ser enjuiciados? ¿Sí? A lo mejor dices tú: no, es que yo me quiero pasar al otro lado, al lado de los jueces. Pues todo va a depender si estás ahí inscrito en ese libro o no. Bueno, punto C. Tu certificado de nacimiento físico fue legalizado con el sello oficial del gobierno. Tu certificado de nacimiento espiritual está sellado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Efesios 1:13 y Efesios 4:30. ¿Quién lo lee? Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. 4:30. Efesios. ¿Y no Mana, conquisteis? a ver, hermana, dele chance allá y vamos a levantar la mano antes de empezar. Hermana, levantó primero la mano. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Fuiste sellados para el día de la redención. No se puede perder la salvación que el Espíritu Santo no nos dé. ¿Sí? Sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía a morar en el corazón de una persona y luego la dejaba. Y así era la residencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero para que se cumpliera la profecía del Señor Jesucristo que le dijo a la mujer samaritana cuando se entrevistó con ella, esa situación tenía que cambiar. Ahora el Espíritu Santo tendría que venir a recibir el corazón de todo creyente, pero de manera permanente. Porque ahora el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios, no es un edificio, ahora es nuestro cuerpo, ¿sí? El corazón. Y entonces, para que eso fuera posible, lo que el Señor Jesucristo profetizó de ese misterio que mucha gente no entendía, que ahora nosotros lo entendemos, la residencia del Espíritu Santo tiene que ser permanente. Una vez que una persona es hijo de Dios, su cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo, porque ahí tiene que vivir Dios, ahí tiene que morar Dios. De modo que ahora Dios no solamente está con nosotros,
sino está en nosotros. Con al lado de, en, dentro de. Esa es la situación hoy en día. Punto D, tú nunca dejarás de ser hijo de tu Padre terrenal porque tú naciste de su simiente. Aunque te vayas a vivir muy lejos de tu Padre, aunque se desconozcan el uno al otro, aunque cambien de nombre y no se vean, o nunca sepan el uno del otro y ni siquiera piensen el uno en el otro, nada de eso podrá jamás cambiar el hecho de que tú eres su hijo y él es tu padre. No sé si actualmente las leyes permitan que un hijo cambie de apellidos, que vaya y realice un juicio y que se le quiten los apellidos, se ponga otros, o que le ponga, o que no le gustó el nombre, ¿no? Eso pasa, que no me gustó el nombre que le pusieron y voy a que me cambien el nombre. No sé si existe algo así, pero aún así, si se pudieran cambiar los apellidos y ponerse otros, la sangre dice, los genes dicen que tú sigues siendo hijo de esa persona, de ese padre. Lo mismo sucede entre tú y tu Padre Celestial. Puedes incluso morir, pero jamás podrás anular el evento de tu nacimiento espiritual. Tu nacimiento espiritual es para el resto de toda la eternidad. Dios prometió que nunca cambiará ese hecho porque Él mismo dijo y prometió: nadie las arrebatará de mis manos. ¿Sí? Nadie las arrebatará de mis manos. Y para terminar, preguntas básicas que nos podría hacer alguien que estemos discipulando. ¿Cómo puedo estar bien seguro de que soy salvo? La primera epístola de Juan fue escrita con este propósito. Primera Juan 5:13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Una de las cosas que Dios quiere enfatizar siempre, quiero que siempre sepas y estés seguro de que tienes vida eterna, que no dudes de eso. Como nuevo cristiano, lee bien Primera de Juan, pues te ayudará a crecer espiritualmente y a entender que ya tienes vida eterna, es decir, ya tienes seguridad de salvación. Otra pregunta: ¿qué sucederá si yo no siento que sea salvo? ¿Sí? No siento, a veces nos sentimos como muy salvos, ¿verdad? Otra vez como que nos sentimos como que no. Pues no depende de los sentimientos. Tu salvación no está basada en tus sentimientos, está basada en la veracidad de la palabra de Dios. Dios sabe bien que tú eres salvo, aun cuando tú no lo sepas. Tito 1:2 dice: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Tú simplemente crees lo que Dios ha dicho, ¿sí? Y no hagas a Dios mentiroso como para no creerlo. 1 Juan 2:25 dice: y esta es la promesa que Él, el Señor mismo, nos hizo, la vida eterna. Y 1 Juan 2:25, alguien que lo lea, a ver si no me equivoqué en la transcripción del versículo. 1 Juan 2:25. A ver, hermano. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Él nos hizo la vida eterna. Él la hizo, Él la fabricó. Nosotros. Entonces, como es algo que Él hizo, que Él creó, para darnos a nosotros como un regalo, nosotros no hay ningún mérito que podamos hacer. Lo único es lo que tenemos que hacer, que tiene que hacer la persona, es recibirla, aceptarla. Eso es todo. Por eso la Biblia habla de recibir a Cristo, habla de aceptar a Cristo, porque es un regalo. Si no es un premio que me gané por mis méritos, es un regalo. Es que no lo merezco ese regalo, nadie lo merecemos. Nadie se merece un regalo. Ay, me hicieron este regalo porque me lo merecía.
no te lo merecías. Pero la persona tuvo a bien esforzarse, comprar, gastar dinero y traértelo para que tú nada más estiraras las manos y lo recibieras. No es cuestión de que si lo mereces o no. Es cuestión de que la persona quiso dártelo por su generosidad, por lo que sea. Bueno, y eso es todo. Vamos a orar, hermanos, para terminar.